Soy Leila Telechea desde las oficinas de Latitud 25 en Asunción. Se viralizaron 3 casos de violencia por parte de 2 personas diferentes. El primer caso protagonizado por un hombre que agredió verbalmente a la cajera de una estación de servicio. No sabes el respeto como me faltaste recién. ¿Qué me dijiste? Tienes que entender que yo soy el cliente. ¿Qué me dijiste? Escuchate. Y el segundo caso, protagonizado también por este mismo hombre, se dio con una agresión física a una persona dentro de un local comercial en la ciudad de Luque. El tercer caso fue compartido vía Twitter por una usuaria, donde a través de un hilo denuncia una situación vivida con su hermano. La agresión fue por segunda vez de manera grave hacia una inquilina de la propiedad donde él vive. El punto de quiebre para hacer las denuncias fue en octubre del año pasado, cuando físicamente ya la agredió a esta señora que estaba en la casa, pero ella pudo zafarse y defenderse. ¿Cuál es el factor común de estas 3 situaciones? Que los familiares alegan el delicado estado de salud mental de estas personas. La doctora y psiquiatra Mirta Mendoza explica que la violencia no es una característica propia de un trastorno mental y que eso debe ser disociado. Lo que quiero insistir un poco, y no quiero que se asocie enfermedad mental es igual a violencia. No es así. Todos los estudios demuestran que las personas con trastornos mentales tienen el mismo grado de agresividad que cualquier persona sin enfermedad mental. El contexto actual de pandemia y los factores culturales también tienen una incidencia en el aumento de casos de trastornos mentales. ¿Cómo se podría manifestar una crisis de este tipo? ¿Tiene que ver el encierro? Esto, digamos que se vuelve más agudo con todo lo que estamos viviendo actualmente. El encierro afecta a cualquier persona, sea que tenga algún problema emocional, alguna enfermedad mental o que no tenga. Y además, porque la persona pierde la libertad, está todo lo que culturalmente aceptamos como esas relaciones de poder desigual entre un hombre o una mujer, entre un padre, una madre y un hijo o hija. Entonces son más esos factores culturales y sociales que inciden para que esa persona se comporte de una manera agresiva o violenta y no necesariamente una enfermedad mental. El caso de Natalia es revelador. Ella acudió a la Policía Nacional y a la Fiscalía y no obtuvo respuestas. Ya la Fiscalía tenía que presentarse en ese lugar y llevarle, ya sea al calabozo de la comisaría o al neuropsiquiátrico. Nada de eso pasó. Lo que ellos decían no era luego que desconocían cómo abordar, sino que ellos decían esto no nos corresponde y la Fiscalía nos dijo que no va a agarrar el caso. Nosotros no podemos estar sin protección después de lo que él hizo. Y él sale y va a volver a intentar hacer esto, porque él rechaza la medicación. En Paraguay, la baja inversión en salud mental es una realidad. Las políticas públicas deben incluir a todos los organismos. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos disponibles para actuar ante estos casos? Si la persona no tiene un cuadro de agresividad o no es tan intenso, puede acudir directamente al hospital, al área de urgencias, ¿verdad? Y va a ser recibido, se va a evaluar el caso, generalmente se habla con el paciente, con el familiar y bueno, el médico guardia, al evaluar todo el contexto del caso, es el que toma la decisión de la internación, ¿verdad? En un caso de agresión que ya está en la vía pública y donde se sospecha que la persona tiene un trastorno mental o podría tener o es luego un paciente con un trastorno mental, generalmente las fuerzas del orden público, generalmente la policía hace la intervención y son ellos los que remiten al paciente, ya sea en forma directa o ya sea remitido si hay una causa fiscal o una causa penal, la remiten al hospital para una evaluación, se evalúa de vuelta todo el contexto, ¿verdad? El médico guardia tiene que evaluar todo el contexto y ahí se toma la decisión de la internación. Lo importante también es saber cómo actuar
si llegamos a estar presentes en una situación como esta? También tenemos que ver qué tipo de crisis es, ¿verdad? Puede ser una crisis depresiva, por ejemplo, con ideas de autodaño. Entonces, invitarle, a lo mejor si no es un familiar, ver de contactar con algún familiar para que venga a ayudarle a su familia y que le apoye y contacte con el profesional tratante, o si no está tratada, llevarle a un servicio. La internación en el hospital tiene un propósito terapéutico y son para las crisis graves, donde tratamos de que la internación, como les dije, tenga algún fin, ¿verdad? Que es de mejorar esa crisis, ¿verdad? Yo lo que le recomiendo a la gente, a las mujeres especialmente, que todavía seguimos siendo las que estamos a cargo de la educación y crianza de los hijos. Lastimosamente seguimos viviendo en una sociedad supremamente cerrada que tira toda la responsabilidad de todo a la mujer. Que desde el momento del nacimiento, desde que ese bebé sale de la panza, sean sumamente observadores en cualquier conducta, que lean, que se informen. Los trastornos mentales ya dejan signos pequeños, aunque sea en la primera infancia. Yo no soy profesional y no puedo decir qué signos son, qué señales son, pero pregunten al pediatra. Creo que esto no está bien, creo que esto no es normal. Mi mamá le llevaba a mi hermano a psicólogo desde los 4 o 5 años, y cada vez que el psicólogo le decía: señora, tu hijo tiene algo, tenemos que tratarle, ella vivía en la negación. Yo sé que el hubiera o el hubiese no existe, pero si ella hubiese escuchado la voz de los profesionales, hubiese no vivido en esa negación de mi hijo es perfecto y a mi hijo no le pasa nada, esta situación no iba a llegar así. Los datos indican que la inversión para salud mental es del 1,84%. Los servicios disponibles lastimosamente son limitados y todo se centraliza en el hospital psiquiátrico, no pudiendo responder a las necesidades de la población. Paraguay necesita de políticas públicas que respondan a estas necesidades, con modelos que no estén solamente centrados en el hospital neuropsiquiátrico, sino que también sean modelos que se centren en la comunidad.